Bien, estimados, quienes estamos acá en la sala, obviamente que ya están operando, ya tienen más que claro las cuestiones de margen, apalancamiento y cuestiones así, así que nos vamos a concentrar en las preguntas que teníamos planificado abarcar en esta presentación, ¿vale? Así que en un momento lo había mencionado respecto de la pregunta de con cuánto capital comenzar. Y lo cierto es que, bueno, bien saben que para meterse en este mercado nunca recomendamos menos de $2.000. O sea, no es nuestra recomendación. Cada uno, por supuesto, hace lo que desee. La cuestión es que, claro, la industria de brokeraje no acompaña con las políticas éticas que deberían plantearse. ¿Sí? O sea, los brokers, ¿qué hacen? Te abren cuenta con $100, 200, entonces dan a entender a las personas que pueden empezar a operar este mercado con esa cantidad. Lo cierto es que nada más lejos que esa realidad, quienes estamos acá en la sala presentes ya tienen más que claro esa cuestión. Así que con cuánto dinero comenzar a invertir, básicamente es en función de cuánta ganancia planeo hacer. Entonces, en promedio, quien empieza en su primer mes de trading, manteniendo la misma mecánica de lectura de precios, zonas de mercado, etcétera, puede sacar hasta un 30-35%. Al segundo mes lo mismo, al tercer mes lo mismo. Recién se evalúa si es capaz de pasar reversiones de mercado o no al tercer mes. Entonces, ¿qué significa esto? Que de una u otra forma, depende del mes del año donde empieces, te va a agarrar una reversión de mercado. Así que la consistencia se demuestra realmente pasado el tercer mes, si son capaces de pasar una reversión de mercado o no. Lo mismo pasa con los robots, con los sistemas automatizados. Generalmente funcionan 3 meses y cuando empieza una sacudida de mercado ya pierde pierden los parámetros, o sea, no se respetan los parámetros que está programado el robot y ya no funciona. Así que 3 meses es clave y es estadístico que si ya pasaste tus 3 meses vas a poder continuar sin problema y ya estás un poco más preparado para esto con reversiones, etcétera. Entonces, respecto de la pregunta del capital, siempre insistimos en lo mismo. No se puede llegar a hacer, o sea, se puede, no decimos que no se puede, pero lo ideal es $2.000 para arriba. Ahora, lo que hay que tener muy en cuenta es, por supuesto, el apalancamiento que me proporciona el broker donde estoy. Hoy por hoy, después de los problemas de regulaciones que hubo, etcétera, los brokers no tuvieron otra opción más que irse offshore, porque si bien querían ofrecer un respaldo jurídico bueno, como por ejemplo el de Australia con ESMA, el de Londres con FCA, no tuvieron opción más que irse de estas jurisdicciones y operar fuera, operar en lugares como bueno, Chipre, como San Vincent, Virgin Islands, lugares que no tenían problemas de regulación. Así que bueno, pero es como todo, la industria tuvo que adaptarse para dar una salida al problema de apalancamiento. Pero si vamos a la raíz del asunto, la pregunta es ¿por qué ESMA sacó esa regulación? Lo cierto es que en términos generales era un poco para proteger, ¿no es cierto?, proteger a los inversores, porque claramente era una pérdida de dinero importantísima que se producía año tras año por quienes abrían con poco dinero. Entonces la forma que lo hicieron es, como no podemos controlar o limitar a las personas que tomen conciencia del mercado financiero, etcétera, lo que ellos sí podían hacer es reducir el apalancamiento, o sea, regular el brokeraje, porque el brokeraje, por más que hubiese sido la regulación no abrir cuentas o no ofrecer servicios de brokeraje por capitales menores a $1.000 o $200, lo que sea, al final es una restricción un poco que no se iba a conseguir cumplir. Entonces era más fácil reducir el apalancamiento de manera tal que la persona se viera forzada directamente a comenzar con capital alto, comenzar con un dinero que solamente entraría en personas que tienen la posibilidad de, obviamente, afrontar esto y con dinero que sabían que no iban a tener que depender. Porque esa es otra característica. Quienes empiezan en esto
digamos, ante la facilidad de invertir poco dinero, a veces dependen de ese dinero, a veces dependen de ese capital. Entonces, no es la idea. Así que bueno, ahí llegamos a la conclusión de por qué llegamos a tener que operar offshore o cuentas en el exterior y no en regulaciones o jurisdicciones australianas o británicas. Que de por sí el broker mantiene ese tipo de licencia, o sea, es auditado por la entidad FCA o en el caso de Australia, me olvidé el ente regulador, es como el SAESEC, pero tiene otro nombre. Entonces, lo que pasó es que estos brokers igual tienen esa licencia, mantienen esa licencia, pero no, en algunos casos ofrecen la jurisdicción británica o de Australia, en otros casos no. Así que, pero repito, la garantía es que el broker igual tiene que mantener su licencia y tiene que mandar auditoría de todas las operaciones, los precios, la atención al cliente que tienen, etcétera. Entonces, es un respaldo que tenemos, que si el broker ya tiene su licencia, pues tiene que respetar igual las mismas condiciones, por más que tu dinero no esté en Londres o lo que sea. Así que respecto de la cantidad de dinero, eso insistimos y vamos a seguir insistiendo, no es un mercado para capitales pequeños, directamente no lo es, ¿vale? Bueno, ya aclarado esa parte, respecto de ya voy a ir a la pregunta de cuánto podríamos estimar ganar en los primeros 3 meses, ¿sí? Pero primero quiero insistir un poco en el concepto que, como es un mercado o es una actividad para muchos muy nueva, para muchos una actividad realmente que no tiene un punto de referencia de alguien que lo esté haciendo, que esté viviendo de esto, etcétera, generalmente somos personas aisladas de donde, porque de por sí la actividad es un poco aislada. Entonces el problema es que mentalmente no estás preparado para mantenerte de esta actividad, mantenerte del trading. Entonces la primera barrera que siempre vas a tener, ¿no es cierto?, es el miedo a perder, el miedo a no saber, el miedo a no tener seguridad de lo que estás haciendo, etc. La cuestión es que este factor es muy paralizante en la carrera que uno emprende con el trading, ¿no es cierto? Entonces lo que se propone en un comienzo, que lo hemos mencionado también en varias oportunidades, es que cuando uno ya está siendo rentable, uno ya está ganando, ¿no es cierto? Es, como lo mencioné en su momento, cerrar el círculo, ¿no es cierto? O sea, uno empieza a operar, te está yendo bien, ya está sacando dinero, es retirar ese dinero, y todo eso va acumulando nuevos neurocircuitos, va acumulando nueva información que antes no tenías, ¿sí? Porque antes tu concepto de trabajo era, por ejemplo, trabajar para alguien, recibir un ingreso seguro, o lo que sea, depende de la realidad de cada uno en cómo viene, que viene para comenzar el trading. Entonces lo más fácil es cuando, ¿no es cierto?, ya uno empieza a operar, ¿no es cierto?, $2.000, $3.000, $5.000, lo que sea. Repito, va a empezar a haber ganancias rápidamente. El punto es la consistencia en el tiempo, lo que hace que muchos traders se queden en el camino. La consistencia en el tiempo es la clave. Por lo tanto, cuando van modificando la información que le brindan a su cerebro con esta nueva actividad que están empezando y le van dando nuevo feedback de esta actividad y empiezan a tener ganancia, retirar ese dinero, lo que sea, y utilizarlo, o sea, pagarse uno mismo primero de todo el trabajo que hizo, esa información les va a finalmente dar la seguridad mental, por así decir, porque esto es dominar no solamente el trading, ¿no es cierto?, sino también la mente. Dominar la mente y el trading van de la mano. Con lo cual, y es algo que insistimos siempre, ¿no es cierto?, retirar las ganancias, así sea mensual, por 2 meses, 3 meses, lo que sea, pero en cierta forma tener esa disciplina también, ¿no es cierto? Porque esos nuevos códigos, esa nueva codificación, antes no la tenían y ahora la tienen que tener. Ahora la tienen que tener. Bien, ahora, respecto de los retornos y las ganancias que se pueden tener en esto, etcétera, bueno, obviamente todos sabemos que es muy relativo y depende de cada uno este tipo de, digamos, de responder cuánto voy a ganar, o sea, no, es realmente generalizar mucho, pero sí me puedo guiar por las estadísticas
de quienes nunca han operado antes o de quienes vienen operando, pero se adaptan a la acción de precio. Entonces, claro que sí tenemos esa información de cuánto se puede estar ganando en un horizonte mediano o largo plazo. Pero la clave está, como digo, es trading y mente todo junto. Hay que trabajar las dos porque en verdad en el trading online se trabaja físicamente poco, es decir, son pocas las horas comparado a una actividad normal de, no sé, una jornada de 6 horas, 8 horas, lo que sea. Se trabaja relativamente poco. ¿Por qué? Porque en verdad uno tiene que estar lo más fresco posible mentalmente para hacer un buen trabajo. Eh, entonces, como físicamente estamos poco, operamos poco en el mercado, ¿sí? O sea, 1 hora, 2 horas, 3 horas como mucho, hay que utilizarlo bien, ¿no es cierto? Ese tiempo lo utilizamos bien. Y nosotros lo que utilizamos o la forma que nosotros utilizamos ese tiempo es justamente buscando el tema de horarios lo más óptimo posible. Y al margen de horarios, idealmente en un marco de datos, ¿vale? Porque los datos generan más volumen, más especulación y la oportunidad es más rápida. Entonces, ahí viene que en Watch My Trading esto se hace varios años de esta manera. Utilizamos los horarios de mercado abierto, ¿sí? Mercado abierto, ya cada uno sabe los horarios de mercado abierto dependiendo de su país. Buscamos también el overlap y al margen de eso buscamos los datos, ¿vale? Pero la cuestión es muy simple, cuanto menos tiempo físico en el mercado, cuanto menos estoy ahí, mejor. Así que hay que concentrar la atención en datos, pero van a encontrar ese contraste de repente, repito, porque es, ¿no es cierto?, es un trabajo neuronal muy fuerte, en el sentido que esto es, ¿no es cierto?, ustedes, que el concepto que tenían de ingreso, de trabajo, lo que sea, era 8 horas, responder a una persona, jefe, lo que sea, o tener un emprendimiento que está recién partiendo y hay que ponerle también muchas horas de trabajo. Entonces, el tema de tiempo para nosotros es lo más limitado, ¿sí? Lo más limitado que hacemos. ¿Sí? 2, 3 horas ya uno considera que está como listo en el día. Eso por un lado. Y por otro lado, insisto con que tienen que educar mentalmente digamos, codificar de nuevo la mente de que ahora dependen de esto para subsistir. Entonces, educar la parte mental es fundamental. Así que cuando tengan la oportunidad, siempre háganlo, ¿sí? Ahí se van a evitar de durar 3 meses en el mercado o 4, ¿sí? O sea, van a disfrutar mucho más esta actividad porque el cerebro va a estar de la mano de ustedes y no en contra de ustedes, protegiéndolo de algo que no conoce, algo que no le es familiar. ¿Sí? Siempre la mente los va a llevar a lo que le es familiar, a lo que conoce, a todo. Entonces, cuando tiene la mente la oportunidad de sacarlos de ese estado que no conoce, los va a llevar de nuevo a lo que sí conoce. ¿Sí? Así que, como digo, es un trabajo que va de la mano, ¿sí? Un trader tiene al principio mucho más esfuerzo mental y emocional que estratégico. Bien, ahora, respecto de la parte de, digamos, los retornos que se sacan y todo eso, obviamente que, como digo, es muy relativo. Dadas las condiciones que estamos, ¿no es cierto? Este curso se está dictando en agosto del 2020 y quien empezó a operar este año claramente le ha tocado un poco de inestabilidad, pero en verdad saben que, insisto con la parte mental, en mi caso, y esto lo aprendí hace mucho tiempo, cada uno le da el significado a la realidad que uno quiere. Así que ustedes eligen el significado que le dan a la situación actual. Una cosa es la realidad, otra cosa es cómo el individuo le da un significado a esa realidad. Entonces, en mi caso aprendí que iba a sacar mucha más ganancia si el significado que le daba a la realidad que estaba viviendo era positivo, era oportunidad, era el mejor momento histórico en el mercado financiero, estaba en las mejores condiciones mentales, físicas, etcétera. Entonces le empecé a dar significado porque honestamente hoy es la pandemia, mañana puede ser otra cosa y así. Así que no es que sea un año
particularmente nefastos para el mercado financiero. Lo cierto es todo lo contrario. El trader que está de verdad preparado mentalmente le ha dado un significado a esta realidad más que positivo. Y en verdad uno puede estar haciendo mucho más dinero en estos tiempos que en un ciclo económico normal o regular. ¿Sí? Así que significado, insisto, que el significado que ustedes le den a la realidad va a depender de ustedes, va a depender de ustedes. Entonces, si, no sé, hay una crisis, si Estados Unidos lo que sea, si es un año electoral, bueno, conviertan eso en el concepto que ustedes le quieren dar, ¿sí? En el sentido que muchos así están como preocupados por las elecciones de noviembre de este año, muchos preocupados en cómo se está inflando los precios de esto o lo otro. O sea, uno decide, ¿lo tomo como preocupación o le cambio el significado, lo tomo como una excelente oportunidad? Entonces, todos esos nuevos significados que van sumando día a día, porque todos los días sumar un significado nuevo, hay que uno ser muy guardián de lo que está pensando, porque a veces uno se le escapa un pensamiento negativo de algo y ya eso le trae un impacto emocional, la emoción le hace tomar una decisión errónea al otro día en el mercado. Entonces, tener cuidado con monitorear de cerca, ¿no es cierto?, cómo es el día y cómo evoluciona el día para que no se les complique después al otro día, porque uno después, si ya tiene un impacto negativo en lo que está viendo, lo que está percibiendo, lo que está pasando, lo va a pagar sí o sí en el mercado. Así que tratemos que, en vez de pagarlo mal, pagarlo bien, o sea, cobrar en realidad. Si digo, bueno, lo que está pasando, que hay miedo y pánico y lo que sea, y están cerrando los negocios, bueno, es en cómo lo transformé personalmente y espero que ustedes también les ayude. En lo personal también, claro, obviamente uno le da un poco de cosas lo que está pasando, de que la gente se está quedando sin trabajo, cerrando los negocios, lo que sea, pero para que no me hiciera mal ver eso, entonces dije, esto es una excelente oportunidad para que muchas personas emprendan y puedan al final independizarse. Les tocó pagar con una crisis, ¿no es cierto? Descubrir un talento eh, y eso. Y al igual que muchos negocios que están, bueno, se van a reinventar, las empresas se reinventan, los comercios se van a reinventar, la industria se reinventa, así que, pero ese es el significado que uno le da personalmente para no enfermarse, para no caer en creer una realidad que al final uno crea la realidad. La cosa es lo que está afuera. Uno tiene dos caminos, me creo esto y me lo tomo mal o, bueno, lo creo, no digo que no lo vamos a creer, pero le doy un significado diferente. Así que la parte del significado ténganlo en cuenta porque le va a estar afectando sin duda en el camino del trading, en la trayectoria, ¿no es cierto?, después de los 2 o 3 meses. Así que no relajarse con la parte de trabajo emocional mental, ¿no es cierto? Tratar de evitar noticias y alimentarse con audiolibros y cuestiones de autoayuda, que eso siempre, sobre todo en estas épocas, porque estamos peleando contra una realidad que quiere que se crea eso, tratar de, obviamente, no creerlo. Bueno, así que no insisto más con ese tema, creo que se entendió el punto, ¿no es cierto? Bueno, vamos a un par de escenarios y respecto de las preguntas que siguen, dentro de tu primer mes o 2 meses o 3 meses, ¿cuánto es lo que conviene, en qué monedas conviene invertir, cuáles son qué lotaje conviene ingresar, ¿no es cierto? Así que bueno, la cuestión es la siguiente. Eh, el mundo se divide hoy por hoy muy fácil, ¿no es cierto? En el sentido de la actividad que hacemos nosotros, el mundo está dividido así. Está dividido entre el dólar y está dividido entre el euro. El resto de las canastas de monedas siguen la valorización del dólar o la depreciación del dólar. Pero en términos monetarios y volumen real de dinero que se mueve es entre euros y en dólares. ¿Qué ocurre? Hay una diferencia muy importante entre la forma que está diagramada la economía americana y la forma que está diagramada la economía europea. En este sentido, los Estados Unidos, partamos de la base que tienen una diagramación económica donde imprimen dinero de la nada, no lo tienen, lo imprimen. ¿Sí? No quiero ir con los términos históricos, pero esto comenzó después del 45. Después del 45 genera esa maquinita que, ¿no es cierto?, es la Fed,
y tienen esa posibilidad de imprimir dinero que Europa no la tiene. La Unión Europea nació con el propósito de unirse para hacer frente a la posguerra. Se unieron para hacer frente a la posguerra. Comenzó con la Comisión Económica del Acero y del Carbón. No sé quién conoce un poco los comienzos de la Unión Europea, pero fue un propósito diferente, ¿sí? Si bien los Estados Unidos son estados que se unen, en Europa no es así. Son países que se unieron, pero no es lo mismo que estados que se unieron. Lo cierto es que Europa nace con un objetivo de cooperación económica. Los Estados Unidos no, nacen con una lógica bastante diferente. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿qué me conviene al comienzo? ¿Operar sobre el euro, sobre el dólar, sobre el australiano? Lo cierto es que para donde vaya el euro, perdón, para donde vaya el dólar, nosotros tenemos que ir. El euro no lo va a alcanzar o reemplazar. Hay muchas corrientes que dicen y bueno, comentan que sí, que el euro puede llegar a reemplazar al dólar y que la amenaza de los chinos de pagar sus compras o de pagar sus compras de petróleo en euros en vez de dólares. Hay muchas corrientes, muchas conspiraciones que hablan respecto a que el euro va a ser el nuevo líder y ya no el dólar. Pero el que conoce la historia y el que sabe la capacidad que tienen los Estados Unidos versus el euro o el australiano o el holandés, no va a pensar de esa manera. Así que hay que irse por los hechos, no por las cuestiones conspirativas y todo eso. Toda opinión es válida, pero a nosotros nos importa que tener las cosas claras al momento de meter nuestro dinero en esto, ¿no es cierto? Bien, ahora, como dije que el mundo se divide entre dos cosas, se divide entre dólares y euros, claramente donde hay más oferta y demanda intradiaria, ¿no es cierto? Es en el cruce euro-dólar, ¿sí? O sea, por excelencia el cruce euro-dólar tiene una curva de precios muy firme, muy pegada, en el sentido que por cada ofertante hay un demandante, que eso hace que no solamente el spread sea el más competitivo, sino además la curva de precios más sólida, se mueve, por así decir, un poco más lento, porque se construye la oferta y la demanda un poco más, por así decir, consciente en el mercado financiero. Entonces, al tener una curva de precio más sólida, hace que sea un cruce por excelencia más demandado, más operado, pero lo que hace que el precio se mueva menos, por así decir, comparado a otros, es justamente que hay por segundo la cantidad de oferta de euros en el mercado y la cantidad de demanda es muy similar, es casi uno a uno. Eh, entonces, eso hace que, obviamente, de por sí, si uno está empezando, está comenzando en este mercado, pues sí, tenga que irse con euro dólar al comienzo, ¿vale? Los cruces actualmente que no tengan base euro, que es una moneda de por sí un poquito más estable que hoy por hoy, ¿no es cierto?, que el dólar, porque el dólar está actualmente anunciando un nuevo paquete de estímulo en septiembre, y bueno, Trump de por sí tiene unas características de gobierno un poco singulares comparado a la Unión Europea, que no depende de un solo líder, son 27 líderes versus uno. Entonces un tuit de Macron, por ejemplo, o un tuit no sé, de Lagarde no va a afectar como lo hace un tuit de Trump. Eh, Aparte, repito, estos están por tener un nuevo plan de estímulo y Europa no. Europa ya dijo, el plan de estímulo es tanto, se va a empezar a aplicar a partir de tal fecha, ya está todo ordenado, por así decir. Y imagínense que mover una maquinaria tan grande en Europa de tantos países y tantos líderes para cambiar de opinión es muy costoso. Entonces euro de por sí es como mantiene las cosas más en orden, porque es mucha maquinaria para mover, para cambiar una pieza, para hacer algo. En Estados Unidos es más fácil, si agarra Trump un decreto o se pone de acuerdo la Cámara de Representantes y aprueban y ya, y sale. Eh, Así que euro-dólar sí al comienzo es uno de los cruces más elegidos, por así decir. Pasa que, como digo, a veces uno ve otros cruces que se mueven un poco más rápido, por así decir, uno ve como que se mueve más rápido, pero al comienzo, si uno está en sus primeros 3, 4, 6 meses o el tiempo que a cada uno le lleve generar consistencia, porque esto en verdad depende de cada uno.
Si no logré consistencia mi primer 3 meses, 4 meses y perdí, bueno, tengo que volver a empezar, esto es así. Hasta que le encuentren la vueltita, por así decirlo. No hay que desistir, porque igual el mercado va a estar ahí. Entonces, al comienzo sí, es un buen cruce, el spread es competitivo, se mueve un poco más discreto que otros cruces, por poner alguna forma. Y bueno, uno ya tiene que saber que Estados Unidos puede cocinar dinero que la Unión Europea no. ¿Sí? Y eso lo hace líder. O sea, eso hace que la economía de Estados Unidos pueda inyectar dinero, inyectar dinero, inyectar dinero de la nada, más subsidios, subsidios y de la nada, realmente de la nada, porque no existe. Así que bueno, como la Unión Europea no puede hacer eso, realmente tiene que ser dinero que venga del mercado de capitales, de bonos, o de impuestos, entonces la gente lo paga. Acá la gente paga por ese dinero que va a recibir subsidio. En Estados Unidos no necesariamente. Así que por eso hay que tenerle respeto al dólar. Ahora, ¿qué está pasando actualmente? Que históricamente, por esta realidad que estoy mencionando, el dólar era siempre el rey de todo, se llevaba los capitales siempre, era como con dólares hago esto y lo otro, yo qué sé. Eh, Como la deuda, o sea, el déficit americano está incrementándose y la gente ya está con más conocimiento de lo que está pasando, eh, entonces hay como un poco de escepticismo. Entonces lo que hacen los inversores de capitales más grandes entran o prefieren instrumentos que no estén en la órbita del dólar. Entonces por eso es que estamos viendo el oro en máximos históricos, la plata también. Bueno, petróleo va por otra cuestión, ¿no es cierto? Ya petróleo se manipulan los precios también, pero son países de la OPEP los que dominan acá. Ahora, si estoy comenzando mis primeros meses, evito definitivamente instrumentos como oro, como plata, como petróleo. Cada uno puede hacer realmente lo que quiera. Las oportunidades en oro son muy buenas en el intradiario y en plata también. Petróleo no se queda atrás, pero son de por sí commodities que salen de la órbita del dólar, entonces hay que tenerle un poco más de cuidado. Eh, sí, porque o sea, la oferta y demanda igual. Pasa que cuando empieza el mercado a tomar sus ganancias en oro o en plata, lo que sea, sí, va a empezar a liquidar. Entonces, están fuera del sistema, ¿no es cierto? Son sistemas que las commodities no están en la órbita del dólar. Así que hay que tener ese respeto, ¿no es cierto? Uno no puede comparar operar commodities de metal con cruces de monedas. No tiene absolutamente nada que ver. Y como al comienzo voy a estar viendo oportunidades en todos lados, me va a ser fácil la lectura del precio, máximos, mínimos. Algunos más tiempo les va a llevar, otros menos, pero voy rápidamente a ver resultados, ver ganancia. Entonces eso hace que emocionalmente me entre por ese lado la parte ambiciosa y quiera desviarme de mi euro dólar a, ¿no es cierto?, un poquito de la plata, oro, lo que sea. Lo cual es normal que eso pase, quizás me vaya muy bien, pero recordemos que al comienzo estamos generando disciplina, ¿no es cierto? Al comienzo uno tiene que olvidarse un poquito de cuánto va a hacer, de cuánto quiere hacer, sino más bien generar la disciplina de, bueno, tal horario me conecto, voy a hacer una operación o dos operaciones, eh, ¿vale? Y uno trata de buscarle esa disciplina porque es codificar mentalmente una actividad nueva que no me era familiar, ¿no es cierto? Y no tanto irme por, bueno, qué buena oportunidad esta, qué buena oportunidad la otra, porque te puede salir bien, pero si no te sale bien, al final rompiste todo el esquema que venías trabajando o no te estás focalizando en lo que es de verdad importante, que es plantearte y planificar tu nuevo sustento, tu nueva actividad con la cual te vas a mantener, que es el trading, ¿vale? Así que hay que tener siempre esa consideración. Bueno, y después, obviamente, no escuchar recomendaciones externas, ¿sí? O sea, si voy a hacer lectura de precio, si voy a ir por la acción del precio, me guío solamente por la acción del precio, porque no va a faltar foro en el que me meta, foro en el que entre, o opinión de experto tal y gurú tanto, que honestamente no creo en ninguno de esos. Es
uno el que tiene que convencerse de algo, ¿sí? O sea, no crean ciegamente en opiniones de terceros. Uno tiene que estar convencido y tiene que entenderlo sobre todo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que obviamente hay mucho mercado que actualmente está como operando emocionalmente y viendo todos los máximos y comprando todos los mínimos que ve y cuestiones así. Y eso no es acción de precio. Entonces, si se deciden por el camino del precio, entenderlo completamente, comprender oferta y demanda, las zonas de mercado, los momentos donde el mercado empieza a posicionarse, los días que sabemos que hay toma de ganancia, ¿vale? Porque si no, repito, combinar dos cosas al final no terminan haciendo nada. Obviamente que insistimos siempre con lo mismo, en este mercado al comienzo, como estoy generando disciplina, idealmente manejarme con dos posiciones simultáneamente, ¿vale? Eh, Porque aún así lo digamos todo el tiempo, todos los días, o lo que sea, una posición, dos posiciones como mucho, me llegan traders que están en nuestra sala y tienen resultados operativos de una acumulación impresionante de 12, 15, hasta 20 posiciones he llegado a ver. Bueno, eso no sirve, es decir, no tiene ningún sentido. Nosotros insistimos, es una posición a la vez, ¿no es cierto? Es una posición a la vez, porque si se te da vuelta una posición, sabes que la segunda de ese cruce va a ser contraria, va a ser una posición contraria o de cobertura, ¿vale? O una cobertura. Bueno, el euro sí es un euro dólar de por sí es el mejor cruce. La libra dólar también es un buen cruce, pero lo que hay que tener cuidado con libra es que ya no está en la órbita del euro. Entonces, Libra puede tener de por sí el perfil de Boris actualmente es un poco calmo en la parte financiera, ¿no? Hasta ahora no ha tomado decisiones de tasa de interés sorpresivas, es muy calmo. Entonces, la Libra demuestra un poco de seguridad por ese lado, pero tengamos en cuenta que ya no está en la órbita del euro. Y eso hace que de por sí el carácter de la Libra es un poco particular, pero son dos cruces que puedes, o sea, son buena opción, son una buena opción al comienzo. Lo que hay que saber de el dólar, ¿no es cierto? Todo lo que es dólar como base, dólar con el CAD, el dólar con el yen, por ejemplo. Así que me voy a ir o voy a decidir por estos cruces. Bueno, el dólar con el dólar canadiense son economías, o sea, Canadá y Estados Unidos, economías hermanas, economías que de por sí están debajo del NAFTA, tienen libre circulación, bueno, etcétera. Entonces hay mucha pelea comercial por quién tiene una moneda más competitiva, ¿sí? Para quién se lleva más las inversiones, si Canadá o los Estados Unidos. Es un cruce que es también estable, es un cruce que no les va a dar mucha complicación, ¿sí? El dólar yen tampoco les va a dar mucha complicación. Claramente el esquema actual de mercado financiero está mudando mucho, ¿sí? Antes no se veía que subieran las commodities, oro, plata, y que cayera el dólar como en el intradiario, como lo está haciendo. Antes era las commodities estables y el dólar cooperaba en el intradía. Entonces, hoy por hoy, dólar yen no está en situación de compra, dólar CAD no está en situación de compra. O sea, el mercado está muy escéptico de lo que está haciendo los Estados Unidos y la primacía, digamos, del dólar en la economía mundial. Está un poco escéptico. Entonces, se está refugiando el mercado en commodities, es claro. No sabemos si esto va a cambiar o no. Lo cierto es que es la realidad que estamos viviendo, pero de por sí antes los cruces con yenes eran refugio, era como el dólar yen y acompañaba cuando había inestabilidad en el escenario internacional. Hoy no lo es, ¿sí? Las monedas hoy no lo es. Estos cruces no están actuando como instrumentos refugio, no están actuando directamente como instrumentos refugio. Eh, entonces son cruces que siempre estratégicamente era al alza, ¿sí? Era muy raro ver el dólar yen y el dólar CAD a la baja o en venta, sobre todo a mediados de año.
Ahora, hay que tener cuidado porque igual tenemos las elecciones, entonces falta mucho para las elecciones, pero por más que no esté Trump a la cabeza, yo igual, o sea, la historia se repite a sí misma. Cuando estuvo Trump con Clinton pasó lo mismo. Y a último momento había un voto oculto a Trump, o sea que la boca de urna no cooperaba. Decían que no, que Trump no, y terminó ganando. Entonces el americano está un poco vergonzoso de aceptar que va a votar a Trump de nuevo y puede que no lo diga, pero es muy probable que es lo que esté pasando, ¿sí? Ahora, en, en el primer año electoral, una vez que terminan las elecciones, los índices internacionales tienden a corregir, tienden a bajar y la moneda de ese país tiende a subir. Esto es una correlación histórica. Repito, puede ocurrir o no, pero puede haber un antes y un después de noviembre respecto a la primacía nuevamente del dólar. Respecto a la primacía nuevamente del dólar. Entonces, cercano a finales de octubre, ya noviembre, puede que sí volvamos con mercados saliéndose de commodities, entrando otra vez al dólar, ¿sí? Pues es una posibilidad porque realmente está inflándose en niveles que nunca antes vimos, pero si la demanda existe, el precio va a seguir subiendo. Esto es oferta y demanda. Da lo mismo si son máximos de 20 años, de 100 años, de 1000 años, da igual. Si hay demanda, el precio sube. Si deja de haber demanda, el precio cae. Y ahí es donde el comprador se retira de sus posiciones. Así que cuando quien elija base dólar, como cruces base dólar, bueno, tiene que saber eso, que depende mucho de la situación, al menos este año, de las elecciones que vamos a tener en noviembre, en donde dólar yen puede volver a su zona compradora, dólar CAD puede volver a su zona compradora o no. Pero lo que sí es claro que el demócrata hace caer el dólar, el republicano hace subir el dólar. Así que eso, esa torta siempre se dividió igual. Pero va a ser un mes muy especial. Es un mes de las elecciones americanas donde vamos a estar operando solamente las elecciones americanas. El NFP va a pasar de largo, las tasas de interés van a pasar de largo seguramente, y va a estar mucho más agitado. Así que prepárense para mentalizarse que el mes de noviembre sí es donde más ventaja le puedo tomar al mercado. Y repito, vamos a ver que va a estar alterado en el sentido que va a haber mucha volatilidad, pero repito, a los primeros minutos de la presentación, que al final uno depende cómo le dé el concepto que le dé a eso. Si es un concepto, si yo le cambio el concepto y le digo, no está alterado, esto en realidad son oportunidades muy buenas, porque estamos en un mes de así como un poco de ebullición, y eso es lo que va a pasar en noviembre. Me acuerdo en las elecciones de Trump y Clinton, las operamos hasta en la noche por los debates vieron los debates que tienen eso los americanos, y cuando tenía más apoyo Trump con alguna política, subía el dólar, y de repente Hillary decía algo, y tenía apoyo Hillary con lo que decía y caía el dólar. Bueno, eso fue fascinante. Los debates como son en la noche, en mercado cerrado, vamos a estar operando muchísimo, porque se opera los debates, repito, son un horario de mercado cerrado, pero igual este mercado se mueve igual. Entonces, ese mes fue fabuloso, y la actividad empezó con los debates, ni siquiera fue con la elección final. Bien, entonces, sigamos por acá. Bueno, esto ya lo respondimos, ¿no es cierto? Conocer cómo funciona la maquinita, ¿sí? ¿A quién sigue el euro? ¿A quién sigue la libra? ¿A quién sigue el dólar? El dólar no sigue a nadie porque tiene su propio sistema de impresión de dinero. El euro tiene que acompañar a todos sus líderes, y el que manda en el euro es Francia y Alemania. Eso también es importante saberlo. Sí, la Unión Europea son muchos países, pero el que tiene toda la pasta ahí es Francia y Alemania. El resto casi no cuenta. Entonces, anuncios de la canciller Merkel, anuncios de Macron son los que valen. Las elecciones de Francia valen, las elecciones de Alemania valen, los datos de producción de Francia, de producción de Alemania, etcétera. Por suerte son países confiables con los datos que dan. Entonces, cuando se viene un país en déficit que no puede aguantar estar en la Unión Europea,
primero Francia decide y Alemania si salvan al país o no. Eso pasó con Grecia, con Brexit pasa lo mismo, es Merkel quien dice esto sí y esto no. Así que con euro hay que seguir información de estos dos, ¿vale? Bueno, y la presidenta del Banco Central, hay quienes estuvieron operando Draghi en su momento, hoy por hoy está Lagarde. Eh, y bueno, no, es un perfil estable, Lagarde no va a tirar un anuncio sin... Porque eso también va mucho de la mano de la personalidad del presidente del Banco Central en ese momento. Por ejemplo, Greenspan en su momento en Estados Unidos era un personaje en la Fed de mucho carácter, era muy personaje él de por sí. Entonces los anuncios que daba era como, ¿qué dice Greenspan? ¿Qué no dice Greenspan? Y hoy por hoy Powell, que es el que está en la Reserva Federal, no sé, ni se lo escucha, es un perfil completamente diferente. Eh, pero hay que tener en cuenta que también hay que estar pendientes de esos sujetos clave, ¿no es cierto? Que tampoco son muchos. El Banco Central Europeo es Lagarde y en la Fed en este año es Powell. Así que acá casi no nos preocupamos, Lagarde tampoco, pero en algún momento si cambian estos personajes son piezas claves y lo que nosotros hacemos sí hay que tener ahí un poco de, ¿no es cierto?, de consideración que afectan, claramente impactan lo que puedan llegar a decir fuera de reuniones, fuera de minutas. Bien. Entonces, respecto de, bueno, correlaciones de mercado, no, o sea, las correlaciones en su momento eran buenas, eran confiables, van a ver que sí, van a haber correlaciones, pero está muy complejo actualmente el escenario internacional como para decir, bueno, si sube el euro, ¿no es cierto?, sube la libra, porque sí, son economías que están pegadas, geográficamente pegadas, y obviamente va a tener un impacto el euro con la libra, el libra con el euro. Eh, pero no, diría no utilizar la famosa tabla de correlaciones con que no es buena idea, no es buena, es concentrarse con un solo cruce, conocerlo bien, y generar la disciplina mental, y una vez que está la disciplina hecha, tratar de mantenerla, no romperla, pero uno ya está un poco más holgado para tomar un poquito más de riesgo. Pero que la palabra riesgo, ¿no es cierto?, le den un concepto bueno, positivo, porque si digo, me voy a arriesgar un poco más o voy a tomar más riesgo y, y tengo una connotación negativa en mi cabeza, el concepto que tengo de riesgo es malo, y entonces no, partamos de la base que es una actividad riesgosa, pero en lo personal el concepto de riesgo o riesgoso para mí es algo positivo, es algo que me va a hacer ganar más, porque convertí el riesgo en eso, o sea, convertí el concepto de riesgo en algo bueno. Entonces, repito, es volver a lo mismo. Si me voy a arriesgar más, pero ya la connotación de la palabra mentalmente la tengo como algo negativo, como algo que no, que me puede exponer más innecesariamente o como que no lo voy a hacer manejar. Entonces, más bien, primero trabajo en la parte conceptual y después sí meto un poquito más acá, un poquito más allá, ¿vale? Pero es volver a lo mismo. Si lo, o cambiar la palabra, en vez de riesgo, decir, bueno, voy a exponerme más, o qué sé yo, cada uno tiene que encontrar la vuelta para que la parte conceptual lo acompañe y no esté en contra de uno mismo. Bien, las commodities recomendables o no. Bueno, como digo, cada uno elige al final qué hace con su dinero. En lo personal, al comienzo se trata de generar disciplina, las commodities pueden llegar a alterarme un poco emocionalmente porque claramente están actualmente en niveles que no estoy muy familiarizado, entonces eso me da un poco de incertidumbre, bueno, entonces las dejo de lado, no me la voy a complicar y me voy solamente con un cruce que tenga afinidad, un cruce me caiga bien, que lo conozca, y eso. Y por más que pierda en ese cruce, no le tomo idea, porque al final es uno quien va tomando sus decisiones. El cruce está, ¿vale? Pero claramente lo que es base dólar es un poco particular este año, porque sí, va a estar medio a merced de las elecciones, de Trump, etc. Entonces base libra, base euro, un poco más piola, por así decir, un poco más controlable en el intradiario. Respecto de cuándo me conviene cubrir reversiones, bueno,
parte siempre de lo mismo, ¿verdad? Cuando el instrumento, cuando el par de divisa, lo commodity, lo que sea, estoy operando, ¿no es cierto? Estoy entrando al mercado, vamos a poner un ejemplo, estoy entrando al mercado en contra de la zona de mercado, sobre todo en niveles máximos o en niveles mínimos, ahí son posiciones idealmente que no me conviene cubrir, ¿vale? En el sentido que, por ejemplo, eurodólar, bien sabemos que en el momento que atravesó 1.10 ya pertenecía y pertenece a la zona de compradores, pero hay días que hemos tenido muchas oportunidades en venta. Entonces, cuando estoy entrando en una posición contraria a la zona de mercado, sobre todo en máximos mensuales o máximos anuales, esas posiciones que voy a hacer en venta no son cubribles, hedgeables o lo que sea, no lo son. Entonces, mantener ese concepto bien arraigado. Cuando voy a entrar en contra de la zona de mercado, sobre todo niveles máximos mensuales, máximos anuales, son posiciones que no cubro. Directamente tomo la pérdida. A los 15 minutos, 20 minutos, una hora, al otro día, como uno lo decida. Ahora, después la posición se puede poner positiva o a los 2 días se puede poner positiva, lo que sea, que eso no me afecte emocionalmente, en el sentido que uno apenas, ¿no es cierto?, tiene este concepto de decir, bueno, voy a abrir una posición y sé que es una posición de venta, sé que es zona de compra, sé que estoy en un máximo, lo que sea, y a lo mejor la venta o a lo mejor llega al mercado o, por ejemplo, tomó una pérdida de, no sé, menos $200, ¿verdad? O menos $50. Y después se puso positivo o llegó a mi precio a los 2, 3, 5 días. Bueno, ¿qué es esa idea de que después al tiempo llegó a mi precio y me arrepiento y lo que sea? Bueno, evitar esa parte de darle un concepto negativo cuando el mercado al final responde de manera positiva a mi posición. Sí, porque créanme, es más conservar la salud emocional que van a tener en el trading, ¿vale? Uno tiene que definir el concepto directamente cómo lo va a ejecutar. ¿Sí? ¿Cuándo cubro? ¿Cuándo no cubro? Y lo anota. ¿Sí? Cubro cuando estoy en intervalos de mercado, o sea, dentro de intervalos de mercado que los conozco, que han tenido, o el mercado ha estado en esos precios dentro de la misma semana, dentro del mismo mes. Cada uno tiene que tener un criterio. Nosotros siempre obviamente actualizamos en función de eso. Pero cuando estamos operando contrario a la zona de mercado actual, ejemplo, comprando el dólar CAD, por ejemplo, sabiendo que está en zona de venta, bueno, ese tipo de cosas no. La compra del dólar CAD sabiendo que estoy debajo de 1.40 en zona de venta, no es una posición hedgeable. O sea, tengo que dejarle cubierto en alguna parte si es que voy a entrar a mercado y y mantengo la posición. Pero lo que hay que evitar en estos casos es, obviamente, cubrir una posición que sé que estoy en contra. Eso por un lado. Bueno, obviamente por otro lado, los niveles mínimos, con lo que es base dólar, si siendo que el dólar es el rey de la selva, y sé que lo único que va a hacer es subir, entonces claro que si estoy compra, bueno, sí, no sería un problema estando compra en zona de compra. Pero eventualmente cuando están en zona de venta, los cruces base dólar van a ser un mínimo, va a ser un mínimo. Entonces hay que tener presente que no quedarme pegado en una venta en el intradiario, sobre todo en una semana de alto impacto, ¿no es cierto? Base dólar, porque corro el riesgo y la posibilidad de quedarme con una venta justo en un mínimo base, ¿no? Un mínimo mensual, anual, lo que sea. Pero eso van a ver que son criterios que con el tiempo se van a ir dando cuenta y van a ir tomando la habilidad de si hago una venta, alejarla o tener en cuenta que, bueno, por algún motivo, por ejemplo, el dólar acá no está pasando el 33, por algún motivo el dólar no está atravesando el 105, bueno, entonces pongo números generales, no digo qué es lo que está pasando, pero
Al respetar siempre los mínimos, el mercado lo que hace es testear el mínimo y sube, testea el mínimo y sube. Bueno, ese testeo de mínimos es porque el mercado está de alguna manera indicando que están esperando que las compras desde ese nivel ya surjan, ¿sí? Surjan y que el comprador sea el que esté dominando la zona, ¿vale? Pero eso, repito, con el tiempo se van a ir dando cuenta cuándo vale la pena una venta en un mínimo, cuándo no vale la pena la venta en mínimo, ¿vale? Bueno, respecto de tomar pérdidas si el capital es pequeño, bueno, naturalmente si tengo un capital pequeño, pues no puedo arriesgarme mucho, en el sentido que, vamos a poner un ejemplo, tengo $1000, ¿vale? Ya tengo una posición en, vamos a poner un ejemplo, euro-dólar, ¿sí? Tengo una posición de 0,10, ¿no es cierto? Con $1000 son, por ejemplo, 0,10 una posición, 0,10 otra posición, máximo 0,20, flotantes. Con $2000 no voy a ir a explicar la parte del apalancamiento y el porqué y eso. Esto es lo que va como regla general, ¿sí? 0,10, 0,10 y máximo dos posiciones. Con $2000 ya puedo entrar con 0,30 más 0,30, dos posiciones. Y ya con 5000 me relajo un poco más, puedo ir con medio lote, hasta un lote, y un lote me aguanta perfecto. O sea, obviamente hablando de 1,400, 1,300 de apalancamiento. ¿Se puede ir más que esto? Por supuesto que sí, puedo hacer mucho más, pero estos son niveles o cantidades que les va a permitir construir disciplina en el tiempo, que si la pifiaste en un día, o te equivocaste un día, o te adelantaste en una orden, no supiste qué hacer, o se te dio vuelta el mercado, vas a poder perfectamente salir de cualquier peligro, conservando estos números, y hasta dos posiciones. ¿Por qué insisto con dos posiciones? Porque si se me da vuelta una, sé que tengo otra cobertura ahí que voy a tener que manejar. Si me da vuelta otra, ya tengo otra posición para cubrir. Entonces, cuando quiero ver, ya son 4 posiciones. Imagínense si hacen 3 flotantes, son 6 posiciones. Así que uno piensa en el mejor escenario y en el peor escenario, ¿sí? Mejor escenario, voy con mi 0,10, ningún problema. Se me dan vuelta las dos posiciones, ya son 2 coberturas más y ya tengo que pensar el doble, hasta dónde cubrirme, si expira la posición. Entonces, uno tiene que ahí que ya utilizar más recursos emocionales que antes no los tenía previsto. Bien, así que eso por ese lado, esa es la fórmula que siempre recomendamos. Con $1000, 2 de 10, con 2000, 3000 y así. Bueno, obviamente los niveles riesgosos para capitales pequeños es justamente máximos anuales, mínimos anuales. En esos niveles, y sobre todo niveles que no tengo mucho conocimiento, prefiero no entrar, no entrar. Máximos anuales tengo mucho peligro, mínimos anuales tengo mucho peligro. Cuando tengo un capital pequeño, prefiero entrar en áreas que el mercado ha repetido, en el 2010 la onza. ¡Qué hermoso! Ha repetido durante la semana, durante el día, ¿sí? Que ha repetido. Cuando ya conozco la orden, porque el mercado la hizo 1 hora atrás, 2 horas atrás, una semana atrás, ya la conozco, me es más fácil, ¿sí? Entonces repetir órdenes es básicamente repetir la misma actividad. Y eso es muy común. A ver, por ejemplo, me voy acá con euro y fijemos un ejemplo práctico ahora. Esto es euro dólar y está en este momento en 1,1776. Entonces, ¿qué significa repetir una orden? Bueno, que si ya veo que el mercado ha caído de 1,1770 a 1,1750 y tiene un capital pequeño, bueno, esa posición la conozco, esa orden sí la conozco. Así que tomo esa. Digamos que estamos operando en 1,17 o 1,18, son niveles que me tengo que ir a 2 años atrás para entender y bueno, ahí no sería tan prudente. Después el mercado se va a acostumbrar a ese 1,17, 1,18 y ya lo voy a conocer y se va a formar historial. Entonces, al formarse historial, tengo capacidad de copiar posiciones que ocurrieron 2 horas atrás, una jornada de trading atrás o 2 jornadas de trading atrás. Pero ya tengo que copiar, tengo posiciones fáciles de copiar, ¿sí?
Así que eso para tenerlo en cuenta, que si no tengo muy en claro el historial de mercado, porque me tuve que ir un año hacia atrás, ver la temporalidad en 4 horas, y me es mucho embrollo, y bueno, tratar y así puede estar el mercado quizás 2, 3 días. Pero más bien, si no lo tengo muy claro y estoy en un capital pequeño, me conviene copiar posiciones. Si ya hice el mercado de tal precio a tal precio, copio esa misma entrada. Bueno, y esto es lo de siempre, así como distribuir mi capital, como lo dije recién, 2 posiciones. Ahora, cuando decimos 2 posiciones, no me refiero a 2 posiciones de lo mismo. O sea, si estoy con euro y ya aposté a un precio, y entré en 1.18, esto es, ¿no es cierto? Entré en 1.18, ya aposté en un precio de compra, y de 1.18 me empieza a caer, y digo, ah, bueno, puede ser 2 posiciones, y le ponen otro 0.10 al 1.17, no sé, 90. Bueno, esto no se hace, esto es sumar una pérdida. Cuando me refiero a 2 posiciones, son 2 cruces, es diversificar tu capital en la canasta de monedas disponibles, sean el dólar franco suizo, dólar yen, dólar CAD, libra, dólar, sí que ahí me estoy yendo un poquito usando correlación, pero no necesariamente, ¿no es cierto? Son 2 posiciones distintas, instrumentos diferentes, no en la misma. ¿Vale? Entonces, lo típico de que si me compré en 1.17 y cayó 1.15 y cayó 1.14, bueno, esto no se hace. O sea, es una compra porque ya aposté un precio y al momento que venció ese precio, no le puedo sumar pérdidas, porque eso es lo que se está haciendo. Sumarle pérdidas cuando el mercado ya no te responde en un nivel. No te responde en un nivel. Entonces tenés que ir a otro, y tenés que ir a otro, y tenés que ir a otro, pero no sumándole pérdidas, todo por el contrario. Si tenés la apertura de un día que es venta y venís con una compra arriba, tenés que ir a venta. Y si tenés un día que abre compra y tenés una compra a un nivel superior, no vas a sumarle apenas puedas, hay nomás una compra. Vas a esperar que por lo menos el cruce entre al intervalo que corresponde tu orden anterior. ¿Qué significa esto? Tengo una compra en 1.17. ¿A qué intervalo corresponde el 1.17? Al de 1.1650. Por arriba de 16.50, sube a 1.17. Dicho esto, 2 compras en el mismo intervalo es coherente. Es coherente. En cambio, si tengo el precio en 1.17, después me cae a 1.16, no estoy en el mismo intervalo, definitivamente no. De 1.16 sigue bajando, etc. Bueno, ahí no repito el mismo error, porque eso es lo que estoy haciendo. Acá ya obviamente primero que me expiró debajo del 16.50 la posición de compra. Acá ya empiezo a cubrir, vendo hasta lo que puedo. Y antes que entre firmísimo debajo del otro nivel psicológico más importante, que es 1.16, trato de liquidar por lo menos la mitad de esa posición que me queda arriba, por lo menos la mitad. Total, al comienzo los errores no son errores, es construir disciplina, es explicarle a tu mente cómo tiene que ir operando a partir de ahora. No son errores. Ahora, si, digamos, si no lo tomo como aprendizaje y pienso que me estoy equivocando al hacer las cosas, claro que no están educando el cerebro. Le están diciendo a la mente que está haciendo las cosas mal y se están machacando. No tiene que ser así. Y repito lo mismo. ¿Qué concepto le estoy dando a mis pérdidas? ¿Le estoy dando un concepto de aprendizaje o le estoy dando un concepto de qué cabeza dura que soy? Entonces, depende uno cómo incline la balanza, si en la parte de aprendizaje y perdonarse por lo que están haciendo, porque están aprendiendo y sacando lo máximo de esta situación, o se va machacando, que no sé qué, y claro que entonces ahí van a liquidarse, van a liquidar el dinero hasta el último, ¿vale? Entonces, tener en cuenta esos detalles, porque en realidad son detalles. Uno cuando ya lo sabe, ya lo empieza a aplicar. Y después tienen que remar de nuevo con la ambición de que se meten otra vez y hacen lo mismo. Bueno, entonces equivocarme hasta que aprenda, pero que cada aprendizaje valga. ¿Y cómo lo vas a hacer valer? No repitiéndolo, no repitiéndolo. Apenas comencé mis cuadernos de trading eran
pero de cientos de hojas. Se terminaba un cuaderno, seguía con otro, anotaba, anotaba, anotaba lo que hacía bien, lo que hacía mal. Lo que hacía mal lo daba vuelta en cómo hacerlo bien, pero las anotaciones es fundamental para que eduquen la cabeza, ¿bien? Bueno, se nos pasó un poquito el tiempo, voy a terminar la grabación acá para que no se haga más extensa.